La plusvalía es un activo intangible que la SNIF separó de los demás intangibles, porque se caracteriza por tener un modelo diferente en el reconocimiento, en la evaluación y en la revelación. Se reglamenta por la NIF-TREX, sección 19, en pymes, solo se debe reconocer cuando se paga por ella en una combinación de negocios, y para calcular se mide por el costo de adquisición, posterior la amortización acumulada y los periodos por deterioro acumulados. En la revelación de los estados financieros, para cada combinación de negocios que se haya efectuado durante el periodo de adquisición, se revela los importes reconocidos en la fecha que se adquirieron, los importes de excesos en el resultado del periodo y la partida del resultado. Cuando son adquirientes se debe revelar por separado los cambios que surgen cuando hay una nueva combinación de negocio, las pérdidas por deterioro y las disposiciones de negocios que fueron adquiridos previamente y cualquier otro cambio. Un activo por impuesto diferido es parte del impuesto que se tiene en las ganancias. Este impuesto de las ganancias se forma por el impuesto de renta corriente y el impuesto diferido, que puede ser un activo o un pasivo. Los activos diferidos representan los gastos que se concluyeron anticipadamente, pero que van a ser utilizados a largo plazo, y la idea es no afectar la información financiera en los periodos que no se utilizaron. En el periodo contable, como el desembolso es de inmediato, no se debe concluir el gasto en los resultados. Al reconocerse se debe hacer cuando se genere el pago y luego se lleva los gastos a medida que se vayan utilizando. Esta es llamada la amortización de los activos. Las cuentas que se pueden agrupar en otros activos anticipados, puede ser la cuenta de servicios anticipados que corresponde a servicio, las cuentas de resultados. Para empresas mineras está la cuenta de yacimientos o cuando se paga un servicio anticipado está la cuenta 1330, que son de anticipos a contratistas. Los pasivos. Los pasivos son los gastos que adquiere una organización. Estos no se representan solamente por obligaciones monetarias, nacen por transacciones pasadas que van a ser canceladas a futuro. Los componen los sobregiros bancarios, cuentas por pagar, gastos acumulados, están los pasivos acumulados y los contingentes. Los proveedores del exterior es cuando se compra mercancía a nivel internacional. Para la moneda exterior se debe estimar en pesos el costo y registrarse en la tasa de cambio respectiva. La devaluación que afecta en el momento el país hace que hayan aumentos en la tasa de cambios. Entonces, cuando se paga la mercancía, se necesita de más dinero. Cuando hay época de devaluación en el país, en este caso, pues la entidad necesita menos efectivo para pagar la mercancía. ¿Qué son los documentos hipotecarios? Los documentos hipotecarios son aquellos instrumentos a crédito a largo plazo que principalmente los utilizamos para obtener unos préstamos. ¿Por qué? Debido a que estamos respaldados por unos activos fijos, lo que es muy importante a la hora de llevar un préstamo ante un ente bancario. La hipoteca representa una garantía y se evidencia por medio de un pagaré. ¿Qué es la nómina y cómo se compone la nómina? La nómina es un documento en el cual se registran los beneficios de los empleados, los cuales están los sueldos de los empleados, los salarios, las bonificaciones y las deducciones. Existen tres. ¿Cómo está compuesta la nómina? Está compuesta por el valor denegado, las deducciones, el valor a pagar, en las cuales aparecen, por ejemplo, el sueldo básico en el valor denegado y en las deducciones, en la liquidación en aportes de pensión, en aportes de salud, son los principales que encontramos allí. ¿Cuáles pagos recibidos por el trabajador forman parte del salario? ¿Y qué pagos recibidos por un trabajador no forman parte? Los que sí forman parte hablamos de las contraprestaciones de los trabajadores a cambio de sus prestaciones, es decir, un sueldo básico, unas comisiones extra, horas extra, y los que no forman parte aparecen esos auxilios que no se incluyen en la liquidación y son pactados por escrito que no superen el 40% del salario básico. 17. Mencione cuáles son las diferencias entre el salario mínimo legal y el salario básico y el salario integral. ¿Qué podemos decir? Estos salarios, por ejemplo, el primer salario es fijado por el gobierno. El salario básico podemos decir que es pactado bajo un contrato. Y en el salario integral, la gran diferencia de esos dos es que no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales. Esas son las principales características
de los tres tipos de salario que hay. Entonces hablamos de la diferencia entre el recargo y la hora extra. En las horas extra el recargo del trabajador gana un valor adicional en su turno. A cambio, en las horas extra el trabajador gana un valor por horas y no un valor adicional. Esta es la principal diferencia entre el recargo, como ustedes lo pueden ver en la parte izquierda, y en la parte derecha las horas extra. ¿Quiénes son los empleados que tienen retención en la fuente y cómo puede disminuir los ingresos laboral del gravamen ILG? Entonces decimos que son los que tienen un 80% de sus ingresos, ya sea en un contrato laboral o en un contrato de prestación de servicios. Y podemos encontrar estos que disminuyen en el ingreso laboral de gravamen, los pagos a tercero por alimentación en aportes,